Muy buenos días, bienvenidos al día 13 de la convocatoria de 40 días de oración, hoy sábado 13 de febrero. Quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Y por cuestiones de tiempo no voy a leer el pasaje completo, sino que voy a señalar versículos específicos, pero les voy a pedir que lean el pasaje e incluso lean el capítulo completo, porque vamos a estar haciendo referencia. Y en este pasaje vemos a Jesús enseñando en el templo. Y la parte del templo en la que Jesús se encontraba era el patio delantero donde se daban las ofrendas. Y era ese mismo lugar en donde habían llevado a la mujer adúltera para ser apedreada en el pasaje anterior, ¿verdad? En versículos del 1 al 11 del capítulo 8. Y entonces, estando Jesús en este pasaje específico que nos toca, de los versículos del 12 al 20, hay tres importantes declaraciones que Jesús hace de sí mismo. La primera declaración la vemos en el versículo 12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La segunda declaración se encuentra en los versículos 14 y versículo 16. Donde dice Jesús: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces en el versículo 16 dice, en el versículo 15 Jesús dice que Él no juzga a nadie según la carne, pero en el 16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y luego, luego más tarde, el versículo 19 establece que ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais, estableciendo la unión Padre e Hijo. En la primera declaración Jesús dice que Él es la luz del mundo. Su luz se extiende y se hace alcanzable para todo el que es seguidor de Cristo. Ya una vez en Cristo, ya no habrá tinieblas en esa persona. De manera que ese atributo de Jesús como luz del mundo, podemos ser partícipes y aún más tener luz que imparte vida a otros solamente en Cristo Jesús. Cuando le creemos, le recibimos, le atesoramos y permanecemos en Él. La segunda declaración establece que lo que dice y lo que juzga es verdadero. Pensemos un rato en estas implicaciones. Cualquier persona pudiera hacer lo mismo, ese mismo reclamo de sí mismo. Pero aquí hay una diferencia. Jesús utiliza dos argumentos para apoyar su declaración de que su testimonio y su juicio son verdaderos. El primer argumento tiene que ver con el lugar de procedencia de Jesús y el lugar hacia donde se dirige, o sea, su lugar de destino. Lo vemos en el versículo 14. El versículo 14 dice: sé de dónde he venido y a dónde voy. El segundo argumento que Jesús utiliza en el pasaje menciona que la veracidad de su testimonio y de su juicio no viene de Él solo, sino que viene del Padre y del Hijo, porque el juicio y testimonio del Padre y del Hijo son verdaderos. Pero vamos a ver en el primer argumento, el lugar de procedencia de Jesús. Sé de dónde he venido y a dónde voy, versículo 14. La pregunta que ahora esto plantea es: ¿cuál es el lugar de procedencia de Jesús y qué significa esto?
El lugar de procedencia de Jesús lo encontramos unos versos más adelante en el capítulo 8, verso 42. Jesús diciendo a los escribas y fariseos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. De manera que el lugar de procedencia de Jesús es Dios mismo. Esto implica que Jesús en su ministerio en la tierra vino a honrar al Padre, versículo 49, pero al mismo tiempo el Padre glorifica al Hijo, a Jesús, versículo 54, lo cual establece una relación en la que uno le da la gloria al otro, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, por lo cual Jesús podía decir sin que le tiemble el pulso y con toda seguridad: conozco al Padre y guardo su palabra, versículo 55. Finalmente Jesús establece su carácter eterno, aún desde antes de su encarnación. El lugar de procedencia ya dijimos que es de Dios, pero ahora Jesús dice que lo dice en tiempo presente en el versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, y poniéndolo en contexto, los escribas y fariseos mencionaron a Abraham y le increparon a Jesús si él había visto a Abraham. Entonces Jesús les dice que él ya existía aún antes de que Abraham existiera, lo cual nos habla de que Jesús es eterno, no tiene principio ni fin. Él es el tiempo presente. Yo soy. El capítulo 16, versículo 18 del Evangelio de Juan, Jesús confirma su lugar de procedencia y ahora da más especificidad hacia dónde se dirige. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. El segundo argumento que Jesús utiliza en el pasaje que nos toca hoy día menciona la veracidad del juicio de Dios. No es solo de Él, sino el juicio del Padre también es verdadero. De manera que el juicio del Hijo y del Padre se confirman uno al otro. Y sobre esto Jesús abunda un poco más en el verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Como si fuera poco, Jesús utiliza la misma ley como argumento para que el juicio de Dios es verdadero. Y lo vemos en el versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 y Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, y en Números capítulo 35, versículo 30, en donde establece como requisito para la validez de un juicio el testimonio de dos personas. Aquí Jesús les dice a los eruditos de la ley, en otras palabras, que tanto el testimonio y juicio del Padre como el mío son verdaderos. Por lo tanto, lo que decimos es válido y debe ser creído. La tercera y última declaración de Jesús en este pasaje establece la unidad entre el Padre y el Hijo. En el verso 19, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El mismo Jesús oraba al Padre en Juan 17 por los discípulos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. De manera que hemos establecido tres importantes declaraciones reveladoras acerca de Jesús. Jesús, luz. Jesús, verdad, testimonio y juicio. Y Jesús, Dios, uno con el Padre, procedente de Dios, eterno. ¿Cuál es el impacto en nuestras vidas de todas estas declaraciones de Jesús?
Pues el primer impacto es el siguiente. Porque Él es luz, al seguir a Jesús ya no andaremos en tinieblas, sino que seremos alumbrados con su luz para alumbrar a otro. Eso lo vemos en el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que acabamos de leer. Segundo impacto a nuestras vidas es que porque Él es la verdad, al seguir a Jesús tenemos el testimonio de Dios en nuestros corazones. La primera carta de Juan, capítulo 5, nos afirma que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y unos versos más adelante, en el verso 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No en balde Jesús le decía a los escribas y fariseos, ustedes son de abajo, ustedes son de vuestro padre el diablo. El tercer impacto que tiene esto a nuestras vidas es que porque Él es Dios, al seguir a Jesús, ahora somos partícipes de la misma plenitud de Cristo. En Juan capítulo 1, 16 dice que de su plenitud tomamos todos. Y en base a eso es que el apóstol Pablo oraba a los efesios para que sean llenos de toda la plenitud de Dios para nosotros. Y por eso orábamos hacía unos días atrás, ¿verdad? Pero eso no significa que ahora seamos pequeños dioses. Dios no establece una doctrina panteísta de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Lo que está diciendo es que al ser llenos de la plenitud de Dios, nuestras vidas están completas y satisfechas en la persona de Cristo Jesús. Experimentamos la paz, el gozo, el júbilo, el sentido de propósito, el aliento de vida, el perdón de nuestros pecados, la libertad que tenemos por medio de Jesús, la certeza de que su Santo Espíritu vive y opera a través de nosotros. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. Podemos amar al que no es amable. Podemos perdonar al que no es perdonable. Podemos experimentar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para hablar con denuedo su palabra, manifestar sus dones y ministerios para su servicio. Sin embargo, con este tema hay una advertencia, y esa advertencia la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 33 al 36, que dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La advertencia que tenemos es que llenemos nuestras vidas, nuestros ojos de la luz de Cristo, nuestra mirada, nuestro afecto a todo lo que da la gloria y exalta la gloria a Cristo. Es la luz del mundo. No sea que aquello que llamamos luz y que razonamos y le damos excusas como pretexto para seguir actuando, andando, desempeñándonos independientes de Dios, como si no necesitáramos a Dios, sea en realidad tinieblas. Mucho cuidado con la mezcla, mucho cuidado con entretenernos en los afanes de este mundo, mucho cuidado con enredarnos en los negocios de la vida. Atesoremos lo que por gracia nos ha sido dado. Jesús, luz. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús, verdad.
estamos en el verdadero. Jesús, Dios, Él ha venido a morar en nosotros. Padre, en esta mañana te pedimos y te suplicamos que tu luz sea alumbrando en cada una de nuestras vidas, Señor, exponiendo todas esas áreas que tienen que ser expuestas a tu luz, Señor. Señor, para que tu verdad continúe liberándonos, Señor. Tu verdad redentora, Señor. Señor, y para que tú continúes, tú que vives en nosotros, tu Santo Espíritu vive y mora en nosotros, alumbre, sea manifiesto, el mundo lo vea, sea evidente en las vidas de aquellos que no te conocen. Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Tengan un lindo sábado. Nos veremos esta noche a las 7:30 a través de Zoom. Dios les bendiga.